En este vídeo vamos a hablar sobre el espacio vectorial Rn. Se llama Rn al producto cartesiano de n copias del conjunto de los números reales, es decir, Rn va a ser R por R por R n veces. Los elementos de este conjunto Rn son n-uplas de la forma x1, x2, xn, de tal forma que cada x u y pertenece a R. De hecho, la primera pertenecería a la primera copia de R, la segunda a la segunda y así sucesivamente hasta llegar a la última que pertenecería a la última copia de Rn. Para referirnos a una n-upla, en vez de escribir todo esto que es demasiado largo, pues escribimos x con una barra encima o bien x u y y aquí una n para reflejar que hay n elementos. Definición 222. Dados x e y de Rn y alfa y beta, dos números reales o escalares, se define primero la suma de x e y, pues x más y va a ser el primero más el segundo y lo único que tenemos que hacer es primera coordenada más primera coordenada y lo ponemos en la primera coordenada. Segunda coordenada más segunda coordenada y lo ponemos en la segunda coordenada. Y así sucesivamente hasta llegar a la última coordenada que haremos. Última más última y lo colocamos en la última coordenada del vector suma. Como segunda propiedad tenemos el producto por escalares, que se define como lambda por x, es decir, lambda por x1, x2, xn, pues lo único que tenemos que hacer es multiplicar cada coordenada por lambda. Entonces, lambda x1, lambda x2, así sucesivamente hasta llegar a la última, lambda por xn. Juntando todo lo anterior, aparece la observación 2.2 y podemos hablar de combinaciones lineales de puntos o vectores de Rn, que se definen de la siguiente forma. Pues alfa x más beta por y va a ser alfa por el primero más beta por el segundo y como sabemos ya cómo funciona la multiplicación, que sería el alfa multiplicando a todos aquí, el beta multiplicando a todos aquí y luego la suma que sería primera más primera, segunda más segunda, pues lo que nos resulta es alfa por la primera más beta por la primera, alfa por la segunda más beta por la segunda y así sucesivamente hasta llegar alfa por la última más beta por la última. Operación es bastante sencilla. Con las operaciones suma y producto por escalares que hemos definido en la definición 2.2, pues el conjunto Rn tiene estructura de espacio vectorial. Y para demostrarlo, pues lo único que tenemos que hacer es comprobar que Rn junto con la suma y el producto, pues cumple las condiciones que establecen para que un conjunto con dos operaciones, una interna y otra externa, pues sea un espacio vectorial. Finalmente, vamos a definir el concepto de base canónica, que es un concepto muy importante y que vamos a necesitar más adelante, pues se llama base canónica de Rn al conjunto E1, E2, E de tal manera que E1, el primer vector, va a tener coordenadas 1, 0, 0, 0. El segundo va a tener coordenadas 0, 1, 0, 0, 0. Y el último, pues todos ceros menos la última coordenada que va a ser 1. Es decir, cada vector de la base canónica pues va a tener un 1 en la posición que ocupa en la base y 0 en el resto de coordenadas que serán el resto de posiciones de vectores de la base. Habitualmente, y como observación, decimos que los vectores de la base de R2, de la base canónica de R2, se denotan con IJ. Y en R3 pues solemos utilizar IJ y K. Aunque podemos utilizar igualmente para R2, pues S1, S2 y para R3, S1, S2 y S3. Vamos a ver ahora un ejercicio en el que vamos a practicar y vamos a hacer una suma y una combinación lineal de dos vectores de, en este caso, R4, porque aquí hay 4 coordenadas. Para hacer U más V, pues lo único que tenemos que hacer es colocar U, 1 menos 1, 2, 3, más menos 3, 0, 4, 2. Y lo que hacemos es, pues como ya sabemos, sumar coordenada con coordenada. 1 con menos 3 da menos 2. Menos 1 con 0 da menos 1. 2 con 4 da 6 y 3 con 2 da 5. Por tanto, esa sería la suma de los vectores U y V. Para hacer 2U menos 3V, pues lo que tenemos que hacer es 2 por el primero, 1 menos 1, 2, 3, menos 3 por el segundo, menos 3, 0, 4, 2. Y aquí pues lo que tenemos que hacer es el primero multiplicarlo por 2 y tendría 2, menos 2, 4 y 6. Ahora ponemos aquí un más y el signo menos junto con el 3 lo utilizamos para multiplicar el segundo vector. Con lo cual nos quedaría menos 3 por menos 3 más 9, menos 3 por 0 sigue siendo 0, menos 3 por 4 son menos 12 y menos 3 por 2 son menos 6. Y ahora únicamente lo que nos queda es terminar y hacer la suma. Y diremos 2 más 9, 11, menos 2 más 0, menos 2,
4 menos 12 son menos 8 y finalmente pues 6 menos 6 que son 0. Y ya tendríamos hecho la combinación lineal de los vectores u y v en la cual hemos multiplicado por 2 el primero y por menos 3 el segundo. Y nos da este vector, pues que es un vector de R4 igualmente, que resulta ser la combinación lineal de estos dos vectores pues con los escalares 2 y menos 3. Espero que os haya quedado claro lo que significa el espacio Rn, cómo se suman y se restan vectores, porque esto se utilizará más adelante y sobre todo que conozcáis el concepto de base canónica porque es un concepto importante y que vamos a necesitar.